La habitación estaba impregnada de un silencio tenso, apenas roto por el roce de una barra de labial sobre unos labios firmes. Nadia permanecía frente al espejo, inmóvil, con la precisión de una artista que no se permite un error. El vestido granate que había elegido caía como una segunda piel, delineando su figura con una mezcla perfecta de severidad y elegancia. No era un vestido de fiesta. Era una armadura. Detrás de ella, Iván se ajustaba la corbata una y otra vez, aunque el nudo ya era impecable. Su voz, baja y casi temblorosa, interrumpió el aire cargado. ¿Estás segura con ese vestido? Nadia no se volvió. Una media sonrisa helada se reflejó en el espejo. ¿Y qué tendría de malo, Iván? Su tono era sereno, casi indiferente. Y esa calma, más que cualquier arranque de furia, lo hizo estremecer. Habían discutido antes, sí, pero aquella frialdad era distinta. Un muro invisible se había levantado entre ellos. Él balbuceó, buscando excusas. Ya sabes cómo es mi madre. Podría considerarlo demasiado atrevido. Nadia soltó el labial sobre la mesa con un chasquido seco. Se giró despacio y clavó en él una mirada firme. Tu madre consideraría atrevido hasta un velo. ¿O acaso olvidaste cuando susurró que yo coqueteaba con el vecino de 80 años? El recuerdo le atravesó como un cuchillo. Iván fingió no escuchar, intentando salvar la noche. Hoy es su cumpleaños. Solo, pasemos la velada en paz, te lo pido. Ella lo observó en silencio. Por dentro, algo ya se había quebrado. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirse, porque lo que viene en esta historia, no te lo vas a querer perder. Nadia se quedó unos segundos en silencio, observando a Iván con una calma tan afilada que lo hizo apartar la mirada. Él no quería recordar, pero ella sí, porque cada palabra de su suegra había sido como una gota constante sobre piedra. Y la piedra, era su paciencia. Al principio, intentó ser comprensiva. Vera, la madre de Iván, era una mujer dominante, acostumbrada a tener la última palabra en todo. Pero con los meses, los comentarios se volvieron cuchillas disfrazadas de sonrisas. Recordaba aquel almuerzo familiar donde Vera, con falsa inocencia, le preguntó delante de todos si sabía cocinar algo más que ensaladas. O aquella vez en la que, como regalo de aniversario, le entregó un libro titulado Cómo retener a tu marido en casa. Las carcajadas en la mesa aún resonaban en su mente. Pero lo peor no eran los comentarios. Lo peor era la indiferencia de Iván. Siempre con la misma frase, repetida como un mantra. No le des importancia, Nadia. Y Nadia callaba. Sonreía. Tragaba el veneno una y otra vez. Por él, por el matrimonio, por la ilusión de que un día su suegra la aceptara. Hasta que, sin darse cuenta, algo en su interior cambió. No sabía si había sido una frase más, una mirada envenenada, o simplemente el reflejo que vio esa mañana en el espejo con aquel vestido. Pero comprendió que ya no podía más. Su paciencia no estaba llena. Estaba congelada, convertida en un bloque de hielo, duro, filoso, imposible de quebrar. Esa noche, Nadia no iría como la nuera obediente. Esa noche entraría al banquete de cumpleaños de Vera no para rendirse, sino para luchar. ¿Tú qué opinas? Nadia debió soportar más tiempo o ya era hora de enfrentar a su suegra. Déjamelo en los comentarios, los leo todos. El restaurante estaba vestido de dorados pesados y lámparas de cristal que brillaban con un aire casi sofocante. El lugar olía a perfumes dulzones mezclados con laca y el exceso de platos grasientos. Todo resultaba opulento, pero en el fondo, rancio. Vera, la madre de Iván, había organizado su cumpleaños número 55 como si fuese una coronación. Los familiares desfilaban con ramos de flores y sonrisas enlatadas, cada gesto medido para impresionar. Era menos una celebración y más una exhibición de poder. Nadia, con su vestido borgoña, caminó junto a Iván hasta la mesa principal. A cada paso, notaba las miradas que se clavaban en ella. Las tías susurraban entre sí, alguna cuñada la recorría de pies a cabeza con desdén, y hasta los hombres apartaban la vista con incomodidad, como si su mera presencia fuera peligrosa. La suegra había hecho bien su trabajo, la reputación de Nadia ya estaba manchada antes incluso de que pudiera abrir la boca. Era la extraña, la sospechosa,
la mujer atrevida que solo era tolerada porque llevaba el apellido de su hijo. Iván, mientras tanto, parecía irradiar orgullo. Saludaba, reía, presentaba a su madre como si aquella velada fuese su propia victoria. Ni una sola vez notó la tensión que ardía a su lado. O quizás sí, pero prefirió ignorarla. Nadia se sentó erguida, fría, perfecta. Una sonrisa ensayada en el rostro, respondiendo con otra igual de medida a cada gesto hipócrita. Por dentro, sabía que estaba entrando en una arena de combate disfrazada de banquete. Porque aquella noche, Vera no solo celebraba su cumpleaños. Aquella noche, como siempre, celebraba su supremacía. Y frente a todos, esperaba demostrar que su nuera no era digna de esa familia. Lo que aún no sabía, era que Nadia no había ido a rendirse. La música del salón se detuvo cuando un animador golpeó el micrófono con la palma. Queridos amigos, es hora de escuchar a la protagonista de esta noche, nuestra incomparable Vera. Los aplausos estallaron, ensordecedores, como si nadie quisiera quedarse atrás en la adulación. Vera se levantó de la cabecera de la mesa. Su vestido color champaña brillaba bajo las lámparas como si llevara puesta una corona invisible. Se erguía con la seguridad de una reina que sabía que todos dependían de su aprobación. Con la copa en alto, dejó que el murmullo se apagara. Su voz grave, aterciopelada, llenó la sala con naturalidad. Mi gente amada. La familia es nuestra fortaleza. El puerto donde siempre nos entienden y nos aceptan. Los presentes asintieron con sonrisas tensas. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se grabaran como fuego. Pero toda fortaleza necesita cimientos sólidos, la honestidad, la lealtad, la pureza de pensamiento. Bajo la mesa, Iván apretó la mano de Nadia. Para él, era un gesto de apoyo. Para ella, era una orden muda. Un recordatorio de que debía callar. Vera continuó con voz cada vez más acerada. El pilar fundamental de toda familia son sus mujeres. Su rectitud, su fidelidad, su prudencia. De ellas depende el honor de nuestro linaje. Los invitados se removieron incómodos. Varias mujeres bajaron la vista. Los hombres carraspearon. El brindis sonaba demasiado parecido a una reprimenda pública, aunque no llevaba nombre. Pero todos sabían a quién estaba dirigido. Vera levantó la copa un poco más alto. Brindo por la verdadera e indestructible unidad familiar. Por la lealtad. Por el honor. El aplauso volvió, esta vez más débil, casi obligado. Iván sonrió a Nadia, convencido de que todo había pasado. No entendía que aquel discurso no era el final, sino la chispa que encendería la tormenta. El animador, entusiasmado, no dejó que los aplausos se apagaran del todo. Y ahora escuchemos a la nuera de la homenajeada. Nadia, por favor. Todas las miradas se clavaron en ella. Expectantes. Burlonas. Curiosas. Iván se tensó de inmediato. Sabía que aquello podía salirse de control. Pero Nadia se levantó con calma, sosteniendo una copa de vino en la mano como si fuera un cetro. Su sonrisa era serena, casi dulce. Una máscara perfecta. Querida Vera, dijo, con voz clara y firme. Gracias por su incansable cuidado. Gracias por dedicar tanto tiempo y esfuerzo a mi vida. Un murmullo desconcertado recorrió la sala. ¿Era ironía? ¿Era gratitud real? Nadie lo sabía. No es fácil encontrar a alguien tan comprometido con la reputación de su nuera, continuó, clavando los ojos en su suegra. Y le aseguro que valoro profundamente ese interés. El gesto de Vera se tensó. Su sonrisa empezó a agrietarse. Iván, a su lado, forzó una mueca de alivio, convencido de que nadie había elegido el camino diplomático. Pero entonces, la voz de ella cambió. Se volvió más afilada, más acerada. Hace un momento habló de honestidad y lealtad. Y tiene toda la razón. Son la base de cualquier familia. Sin ellas, lo que parece sólido se convierte en un castillo de naipes. La sala quedó en silencio absoluto. Hasta los camareros se detuvieron con las bandejas en el aire. Nadie levantó apenas la barbilla. Así que, ya que tanto aprecia la honestidad, ¿por qué no les cuenta a todos quién es realmente el padre de su hijo? Un golpe seco. El tiempo se detuvo. Los ojos de los invitados se abrieron desmesurados. Las copas se congelaron en el aire. El rostro de Vera perdió todo color,
como si le hubieran arrancado la máscara de reina en un segundo. Iván miró a su esposa con una mezcla de horror y desconcierto. No entendía. No quería entender. Nadia dio un sorbo al vino y dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Porque yo, a diferencia de usted, sí soy fiel a mi marido. La sala explotó en un murmullo ensordecedor. Y entonces Vera lanzó un grito gutural, un alarido que no parecía humano. Se abalanzó sobre Nadia por encima de la mesa, convertida en una fiera. Los hombres tuvieron que sujetarla, mientras ella intentaba desgarrar con las uñas el rostro de su nuera. El banquete había terminado. Lo que quedaba era un campo de batalla. El griterío aún resonaba en la sala cuando Iván se levantó bruscamente, sujetando a Nadia de la muñeca con fuerza. Sus dedos eran como tenazas de hierro. «Vámonos de aquí», le susurró entre dientes, sin mirarla a los ojos. La arrastró a través de la multitud petrificada, dejando atrás los restos de una fiesta hecha pedazos. Nadie se atrevió a detenerlos. Nadie dijo una palabra. Solo miradas congeladas entre el horror y la fascinación. El aire nocturno los golpeó al salir. Iván abrió la puerta del coche con violencia y casi empujó a Nadia adentro. Luego se sentó al volante, encendió el motor y arrancó sin pronunciar una palabra. El trayecto de regreso fue corto, pero se sintió interminable. Iván conducía con los nudillos blancos, tan aferrado al volante que parecía que en cualquier momento lo partiría en dos. Sus ojos fijos en la carretera, aunque estaba claro que no veía nada. Dentro del coche, el silencio era espeso, sofocante. No había espacio para gritos ni para disculpas. Solo la certeza de que algo se había roto de manera irreversible. Nadia, en el asiento del copiloto, miraba por la ventana. Las luces de la ciudad desfilaban como destellos ajenos, irrelevantes. No sentía culpa. No sentía remordimiento. Lo único que habitaba en su pecho era un extraño alivio. Como si, al fin, se hubiera quitado de encima un peso imposible de cargar. Ese silencio, pensó, era mucho más aterrador que cualquier pelea. Porque no dejaba espacio ni a la reconciliación ni a la mentira. Era el silencio de dos desconocidos compartiendo un mismo coche, rumbo al final de su historia. El coche se detuvo frente al edificio. Iván apagó el motor, pero no abrió la puerta. Se quedó quieto, con la vista fija en un punto invisible más allá del parabrisas. Sus hombros temblaban apenas, como si todo su cuerpo contuviera una explosión que no se atrevía a liberar. La voz salió de él al fin, pero hueca, sin vida. ¿Estás satisfecha? No era una pregunta. Sonaba más a un veredicto. Nadia giró lentamente la cabeza hacia él. Lo miró de verdad por primera vez en toda la noche. Su rostro estaba demacrado, con las arrugas de la amargura marcando la comisura de los labios. Sus ojos, apagados. Ya no había ira, ni sorpresa. Solo cansancio. Un cansancio que parecía devorarlo desde adentro. Esa pregunta no deberías hacérmela a mí, respondió ella con frialdad. Deberías hacérsela a tu madre, y a ti mismo. Iván rió, un sonido áspero, sin alegría. La destruiste. La humillaste delante de todos. Arruinaste a mi madre, a mi padre, y a mí. Solo para demostrar que tenías razón. Nadia mantuvo la mirada fija en él. Cada palabra que pronunció fue como un bisturí que cortaba despacio. Yo no destruí nada. Solo encendí la luz en una habitación donde todos habían aprendido a vivir a oscuras. Y lo que viste, no te gustó. Pero esa no es mi culpa. Iván apretó los dientes, incapaz de soportar el filo de sus palabras. Ni una sola vez, en todos estos años, intentaste comprenderla. Ni una sola vez, en todos estos años, tú intentaste defenderme, replicó Nadia con serenidad helada. Siempre me pedías silencio, paciencia, resignación. Preferiste enterrar la cabeza en la arena mientras tu madre me aplastaba lentamente. Hoy lo hiciste otra vez. No me sacaste de la mesa para protegerme, lo hiciste para protegerla a ella de la verdad. Iván cerró los ojos. Un silencio interminable se instaló entre ellos. Y entonces lo dijo, con la dureza de una condena. Ya no pienso seguir siendo tu marido. Nadia asintió despacio, sin estremecerse. Y yo no te lo estoy pidiendo. Abrió la puerta del coche. El aire fresco de la noche barrió el interior cargado de silencio.
Caminó hacia el portal sin mirar atrás. Iván se quedó en el asiento, solo, frente a las ruinas invisibles de su vida. La fachada que tanto había defendido, se había derrumbado para siempre. Nadia desapareció tras la puerta del edificio. Iván no la siguió. Se quedó allí, en el coche, atrapado en el silencio de una vida que ya no existía. Lo que había comenzado como una cena de cumpleaños terminó convertido en un campo de ruinas. La verdad expuesta, la familia quebrada, un matrimonio reducido a cenizas. Nadia no ganó, ni Iván ganó. Lo único que triunfó aquella noche fue la verdad. Una verdad que nadie quiso escuchar, pero que, una vez dicha, ya no pudo borrarse. Y quizás ese sea el precio más alto de todos. La sinceridad puede liberarte, pero también puede dejarte solo en el camino. Ahora dime tú, ¿habrías hecho lo mismo que Nadia? ¿O habrías callado para mantener la paz? Haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir más historias como esta. Y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.